Arranco a grabar nomás. Se van a encontrar con una versión en Word del trabajo porque estuve puliendo algunas cosas, especialmente de lo que ya leímos en base a los comentarios que me fueron haciendo la vez pasada y en base a un par de cosas que yo noté que una persona que tal vez no sabe tanto del tema no entendería. Eh, no digo por ustedes, sino porque justo, bueno, la semana que viene yo estoy cursando un seminario de Uruguay sobre desacuerdo. Ah, Un seminario de doctorado, pum, me lo validan todo y me dieron, o sea, me lo becaron, o sea que no tuve que pagar encima. Pero lo invitaron a Bruno para exponer el miércoles y me dice, bueno, vos tenés el artículo más o menos listo, lo pongo como bibliografía y exponemos eso. Entonces vamos a exponer este artículo el tuviste miércoles que, y es para tuviste que gente que no laburar. sabe del tema, o sea, que no, tal vez ni es de filo, pero No, está bien. Aparte fue un comentario de Juan, ese sí que estuvo bueno. sí, 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 la Este, verdad que sí, o sea, a mí me recontra sirvió Tener información. ¿Qué y comentario? Reponer cierta información que estaba como supuesta. claro, eh, por ejemplo, que es y- un estado doxástico, cosas que habíamos charlado la vez pasada. Ah, esas cosas que yo veía como que no me Sí, faltaba algo en la cabeza. Está bien, listo. bueno, eso me sirvió un montonazo, un montonazo. Nos vamos a encontrar con lo mismo de vuelta porque sobre todo lo que revisé es lo que ya estuvimos charlando, entonces tal vez aparezca algún bache de vuelta en lo que sigue. Pero bueno, Lo independientemente de eso, golpeamos. Si hay un bache, lo golpeamos. claro. Así que bueno, vamos a estar con el Word y ahí comparto pantalla. Perfecto. Bien. Ahí se ve bien, ¿no? Genial. Bueno, repongo un cachito lo que estuvimos viendo hasta ahora. Hasta el momento lo que habíamos visto eran algunas posibles definiciones de lo que es una stance y si no me equivoco, por favor avísenme si me estoy olvidando de algo, terminamos en la conclusión de que las stances podían concebirse simultáneamente según todas esas perspectivas que analizamos, como políticas epistémicas, como perspectivas justificadas pragmáticamente, como sistemas epistémicos o e-systems, ¿sí? O sea, todas esas nociones, desde mi perspectiva, son complementarias. O sea, yo admito un pluralismo con respecto a la definición de lo que es una stance. Y con eso no tengo ningún problema. Ahora, lo que permite enganchar con la sección siguiente es lo siguiente. Pará, perdón. Sí, ¿Vos decís que todas esas definiciones son compatibles entre sí? sí. Y de hecho, Pero entonces no sería un pluralismo, porque podría haber una formulación que contenga todas ellas, y la definición sí, correcta sería esa. puede ser, pero no lo estoy buscando. Entonces, en principio, o sea, si alguien formula esa definición, esa posible definición en la cual confluyan todos los elementos, yo la aceptaría. Pero por el Claro, momento, con respecto a estas definiciones, digo, yo las acepto todas. está bien, es un pluralismo, pero sin embargo, filosóficamente podrían ser reducidas, podría haber una reconstrucción que las unifique todas, y en definitiva no sería un pluralismo, porque el pluralismo sería aceptar algo sobre definiciones incompatibles, me parece. Claro, en realidad el pluralismo no es, yo por eso me resguardo de decir lo siguiente, yo el pluralismo no me parece ontológico, no es un pluralismo ontológico respecto de qué es una stance, es un pluralismo en cuanto a las definiciones. Entonces, ¿hay varias definiciones posibles? Sí, puede haberlas, me parecen aceptables esas definiciones. Ahora, la cuestión ontológica, si es una sola cosa lo que estamos describiendo o hay posibles, digamos, fenómenos que están cayendo sobre estas definiciones y se diferencian un poco, no me inclino por una respuesta en esa cuestión. O sea, por eso digo lo del pluralismo en cuanto a las definiciones. En ese sentido sí es un pluralismo en cuanto a las definiciones. No necesariamente es pluralismo ontológico por lo que dijiste. Podría ser una sola cosa lo que es una stance. Está Podrían ser bien, reducibles a una. Sí, se puede reducir a una sola cosa, el tema es que yo no identifico ese fenómeno de forma unívoca, digamos. Digo, Claro. stance se dice de muchas maneras, a la gran Aristóteles, ¿no? Pero en relación tal vez claro, con pero me una parece que cosa una, tal vez con cosas... Sí. Cuando Aristóteles dice el ser se dice de muchas maneras, por ejemplo, está haciendo referencia a diferentes tipos de entidades, me parece. No, en realidad yo, cuando dice el ser se dice de muchas maneras, tiene la famosa formulación de la homonimia progen en relación a algo uno. Bueno, yo me estoy refiriendo a un mismo tipo de fenómeno que se da cuando tratamos de formular cuáles son nuestros sistemas de creencias.
Bueno, no posibles estaría mal una definiciones. nota al pie con esto de Aristóteles. No sé si va a encajar demasiado. Eso se lo mandé en un comentario a Bruno para que me dijera a ver qué onda. Pero Ok, sí, o listo. sea, lo de la homonimia progen sería como legitimidad pura, así, pura y dura, de decir, bueno, está bien, yo no me inclino, se dice de muchas maneras, están relacionadas estas definiciones, pero no te voy a decir si es una sola cosa, si son muchas, pero están vinculadas de alguna manera. A mí me No, o sea, ni sirve, siquiera te comprometés con que todas ellas sean unificables. claro, ni siquiera me Por comprometo eso con decís eso. que sos pluralista, porque no sabes si sos pluralista, pero aceptarías serlo. Sí, sí. Y Listo. de hecho, ¿cómo hago el pasaje a la sección siguiente? Digo básicamente que en el debate realismo-antirrealismo, a mí lo que me interesa son los elementos que entran en juego a partir de estas distintas definiciones. Hay distintos elementos de nuestra vida epistémica que entran en juego cuando estamos hablando de cualquiera de estas nociones, y ahora los voy a enumerar y los voy a ordenar. Entonces, digo, cualquiera de estas definiciones puede servir, pero todas ilustran que hay ciertos elementos que no podemos dejar de lado cuando abordamos el fenómeno de las instancias. Entonces digo, bueno, preferible que me concentre en cuáles son esos elementos, más que en decir cuáles son definitorios o no de lo que es una stance. Entonces digo, bueno, preferible ordenar los elementos que entran en juego, nada más. Y esos elementos, en todo caso, que jueguen un rol relevante a la hora de después de decir, bueno, en qué consiste la stance realista, la antirrealista. Pero no digo, bueno, tales elementos son esenciales, tales elementos no, tales elementos son... Igual acabas de decir que hay unos esenciales. No, digo, podrían estar, si hubiera una definición última, tendría que jugarme por decir, tales elementos son esenciales. Ok. Aunque estén relacionados con otros. Yo acá no digo qué elementos son esenciales o son accidentales. Digo que hay muchos que no se pueden ignorar porque son importantes, nada más. Y que todos entran en juego en las distintas definiciones. Algunos revelan o ponen de manifiesto que algunos son más centrales, otros que otros. ¿Sí? Yo acá los considero todos a la par porque todos me parecen interesantes. Y me parece que juegan un rol importante a la hora de definir el realismo y el antirrealismo en su momento como stances. ¿Sí? Así que bueno, esa digamos es la perspectiva. Con eso había terminado la sección de la vez pasada. Vamos entonces a avanzar sobre los elementos de nuestra vida epistémica. Bien. Leo como veníamos haciendo la vez pasada. Bien. A partir de las tentativas analizadas en la sección anterior, podemos identificar varios elementos que no podemos ignorar en la caracterización de las stances y en general de nuestra vida epistémica. Con Boucher, uno de los autores de la vez pasada, tuvimos en cuenta que la justificación de las stances es pragmática. Entonces, ¿qué objetivos perseguimos a través de la adopción de alguna de ellas? En toda empresa que se lleve a cabo para obtener conocimiento, al menos en tanto compete la epistemología, son dos: creer lo verdadero y no creer lo que es falso, según lo establecido por William James en The Will to Believe. Hago una aclaración acá, que la dejo en una nota al pie. Por supuesto, se puede obtener conocimiento por propósitos que excedan la búsqueda de la verdad y el rechazo de la falsedad. No obstante, la obtención de dichos beneficios no se logra sino haciendo propios estos objetivos epistémicos y aprovechando el conocimiento sobre lo verdadero o lo falso en la consecución de aquellos objetivos no epistémicos, que bien pueden constituir la motivación principal de un individuo determinado. O sea, la idea es que sí, yo puedo buscar otras cosas cuando estoy tratando de conocer algo, pero esos otros objetivos se persiguen a través de la obtención de conocimiento acerca de lo que es verdadero y lo que es falso, ¿sí? En tanto es una empresa epistémica. Entonces los objetivos epistémicos son dos: creer lo verdadero y no creer lo que es falso. ¿Hasta acá algo? ¿O sigo? No, pero ¿y no presupone un poquito el realismo esos objetivos? No necesariamente, porque no implica que yo sé definitivamente qué es verdadero y qué es falso. Sino que, o sea, el antirrealista también va a buscar creer lo que es verdadero y no creer lo que es falso. Ahora, en ese sentido, tal vez mantiene una actitud cauta para no buscar creer cosas falsas con respecto a las entidades inobservables, ¿no? Dice, bueno, yo, para no caer en creer lo que es falso, me abstengo de juicio acá. Entonces sigue con los mismos objetivos epistémicos. Tal vez algo que se propuso, pero que yo no menciono acá, simplemente para no volcarme o no ser tendencioso para otras interpretaciones, se propuso varias veces que creer lo que es verdadero es como una intención que ponen por encima los realistas frente
a no creer lo que es falso. Entonces dicen, bueno, admito explicaciones en términos de cosas inobservables para poder crear más cosas verdaderas. Y tal vez me entra algo falso en la bolsa, pero me juego. Y los antirrealistas al revés, mantienen un poco más replegado la intención de crear lo que es verdadero con el objetivo de no crear cosas falsas. Entonces dicen, bueno, yo no me pongo a crear cosas falsas y por las dudas rechazo algunas cosas que bien podrían ser verdaderas, acerca de cosas de entidades inobservables, ¿no? Hay un desfasaje, hay una asimetría entre estos dos objetivos epistémicos según uno sea realista o antirrealista. Pero yo no lo menciono acá simplemente porque los dos son objetivos epistémicos a la par para cualquier agente que se ponga a tratar de conocer algo. Uno quiere crear lo que es verdadero y no creer lo que es falso. Está bien. Sí, no sé si, bueno, habría que, después cuando sigamos avanzando, te digo, por ahora no vería mal por ahí aclararlo eso, pero capaz que como se desarrolla el artículo a lo mejor no es necesario. Pero también estamos como parando medio No, el está bien, está juego, bien. ¿no? Creo que Sí. podría ser perdón. Perdón, 2 segundos. Acá no lo aclaro porque todavía no me meto con la cuestión del realismo y antirrealismo. Entonces, digo, para cualquier agente epistémico están estos dos objetivos, ¿no? Está bien, En perfecto. cuanto a lo que compete a la epistemología, ¿puede tener otros objetivos? Sí, pero en lo que compete a la epistemología, en cuanto a generar creencias verdaderas y rechazar creencias falsas, estos objetivos sí o sí están en juego. Cualquier otro objetivo sería irracional. Por ejemplo, buscar creer lo que es falso o no creer lo que es verdadero. Acá verdadero equivaldría también a empíricamente adecuado No, y depende de la definición de verdadero según cada uno de los agentes. ¿Cómo se ajá, define lo que es verdadero, lo que es falso, o lo que tiene buenos fundamentos para poder ser considerado verdadero o no? Es otra cosa. Yo tengo la intención de crear lo verdadero. ¿Cómo defino verdadero es otra cosa? Y obviamente se va a modificar cómo percibo ese objetivo, que de es un acuerdo a objetivo la común a todo posición. el mundo igual, según lo que yo considere verdadero o no. Pero cómo Perfecto. defina lo verdadero o lo falso sí va a estar más dado por los valores, que es lo que aparece después. No estaría mal una nota al pie sobre que para el antirrealista y para el realista cómo entender verdadero va a ser diferente y va a depender de la stance. Una nota al pie que diga que lo vas a decir más adelante. Porque es realmente un golpe al lector. Digamos. Y si soy antirrealista, ¿qué me importa? Es que si sos antirrealista también con la intención de no creer cosas falsas, es que No vas a rechazar importa. ciertas creencias acerca de lo inobservable. O sea, sí o sí perseguís estos objetivos. El Bueno, antirrealista pero te va a... habría que, Claro, deberías sí, responderlo. Porque el lector va a leer eso y va a entrar en una especie de crisis que vos la tenés aclarada. Y en tu nota al pie vas a decir, no hay problema con esto. A lo Popper, ¿viste? Que Popper se dice las objeciones a sí mismo y después la responde. sí. Podrías decir ahora, un lector malicioso podría decirme que el antirrealista. Sí, tal vez como lo voy a aclarar o voy a poner alguna nota al pie como para que la persona espere, pero por ahora no hay que ser ni realista ni antirrealista. Estoy hablando de las estancias en general. O sea, podrías tener estancias fuera del debate realismo-antirrealismo y los dos objetivos epistémicos se seguirían respetando igual, digo. Entonces, por eso, o sea, hacer en este momento la interpretación de, bueno, ¿cómo juega esto un rol en el realismo-antirrealismo? Todavía no es parte de la discusión, pero sí lo voy a aclarar para que el lector espere y no me diga, ah, bueno, pero yo soy antirrealista y, bueno, esperá para que yo te diga en qué Sí, consiste la sí, sí, stance sí, sí, sí. realista. Sí, sí, sí. Para Pero que sí, sigas sí. jugando tu juego. Juan es un lector impaciente. No, pero está bien, está bien. Voy a poner, digamos, nota al pie más que nada para que haya espera. Uno tiene que intentar ser todos los lectores posibles. Es verdad, es verdad, es verdad. Eh, Concedo, lo concedo. claro, claro. Pero bueno, ya les adelanto que para mí eso no jugaría una buena objeción y por eso necesitaría hacer frenar al lector. Por ahora estamos hablando de stances en general, no nos metemos con el problema del debate. Bien, seguimos entonces. Por otro lado, señalamos que las stances expresan ciertos valores epistémicos, que son los parámetros con los que evaluamos las virtudes de las distintas tesis fácticas que se nos presentan como candidatas a ser creídas. En otras palabras, marcan la medida con la cual evaluamos qué tan posible es que seamos consecuentes con los objetivos epistémicos mencionados al creer, rechazar o suspender el juicio respecto de una proposición o un conjunto de proposiciones. Es decir,
La medida con la cual yo evalúo qué tan cerca estoy de creer lo verdadero y no creer lo falso está dada por los valores epistémicos que yo sostenga. ¿Sí? Bien, cabe mencionar que podemos comprometernos a la vez con muchos valores, pero usualmente ponemos algunos por encima de otros. Por ejemplo, cuando evaluamos qué estado doxáctico tomar frente a una teoría, algunos valores relevantes a tener en cuenta pueden ser su economía ontológica y su poder explicativo. Una teoría es más económica ontológicamente en la medida en la que postule la existencia de menos entidades o clases de entidades. Por otro lado, tiene mayor poder explicativo si facilita una comprensión más profunda de cierto fenómeno que sus rivales, o posibilita la comprensión de un gran número de fenómenos simultáneamente. Acá hago una salvedad, ¿no? A partir de este ejemplo se evidencia que nuestra definición de los valores es demasiado amplia, porque no se explicita si son algo que existe solo en la mente de un determinado agente al evaluar tesis o teorías, si coinciden con alguna propiedad predicable de estas, como parece entenderse a partir de este ejemplo, o una combinación de ambas posibilidades. Queda pendiente entonces la tarea de desarrollar una ontología de los valores. Bien. Seguramente habrá situaciones en las que una teoría tenga un gran poder explicativo, pero postule muchas entidades más que lo que nos parezca prudente aceptar. Otro tanto puede suceder a la inversa. Por ese motivo, si sostenemos ambos valores, deberemos priorizar la economía ontológica sobre el poder explicativo o viceversa. En este sentido, con qué valores nos comprometemos y qué jerarquía establecemos entre ellos, entonces es central a la hora de justificar una stance. Debería decir cuáles son los valores que pienso que mi stance está representando, porque, bueno, nada, esto se va a explicar solo después. Pero es importante saber qué valores está representando mi stance, qué valores epistémicos. O sea, los objetivos de las stands son los mismos. Es claro, los objetivos de las verdadero. stances siempre van a ser los mismos, pero el tema es, ¿qué considero yo que expresa mejor perseguir lo verdadero? Bueno, postular teorías más económicas ontológicamente. Ahí ya hago una interpretación a través de un valor de cómo tengo que perseguir ese objetivo. O sea, de acuerdo, vos tenés los objetivos que son en común. Sí. Y después, de acuerdo a cómo valores o cómo jerarquices los valores epistémicos, te vas a bandear para un lado o para el otro. Claro, voy a perseguir esos objetivos de distintas maneras. Si vos decís el poder explicativo es lo principal para mí. Es como que te vas para el realismo. Claro, el poder explicativo es lo esencial para mí, pum, me voy para el realismo. Justo los ejemplos que pongo acá de estos dos valores es porque van a ser importantes después. Hay muchos más valores epistémicos, pero justo estos dos van a ser lo que jueguen un rol relevante a la hora de discutir realismo y antirrealismo. Economía ontológica va a ser lo que el valor principal para un antirrealista y poder explicativo va a ser el valor principal para un realista. Está bien, perfecto. Bien. Además, no debemos olvidar que las stances deberían dictarnos qué estado doxástico adoptar frente a distintas tesis fácticas a la luz de la evidencia disponible. Lo que cuente como evidencia depende fuertemente de los valores que adoptemos. En filosofía de las ciencias, la evidencia empírica no se suele cuestionar en vistas del valor que se otorga a los procedimientos consensuados por los científicos. O sea, nosotros no ponemos a dudar si la evidencia empírica es algo importante o no. Para todo lo que consideren filosofía de la ciencia va a ser algo importante porque estamos valorando lo que hacen los científicos. Pero hay numerosos elementos adicionales que se pueden considerar evidencia no empírica o ignorarse en base a lo que valora un determinado agente epistémico. Volviendo sobre el ejemplo anterior, el hecho de que una teoría postule menos entidades que otra al explicar un mismo fenómeno es considerado una evidencia en su favor, en tanto se valora su economía ontológica. O sea, hay como una especie de evidencia teórica no empírica, porque podría coincidir en dos teorías igualmente con los fenómenos, pero una postular menos entidades que otra. Eso yo lo considero evidencia a favor de la teoría que postula menos, porque valoro la economía ontológica. Si tengo ese valor en la cabeza, entonces eso va a ser evidencia para mí. Bien, por último, retomaremos la relación entre el contexto de los agentes epistémicos y la adopción de determinadas stances, tal como lo indicamos previamente cuando rescatamos algunos elementos de la propuesta de Rowbottom. En primer lugar, podemos notar que distintos partidarios de una misma stance suelen generar creencias fácticas muy diferentes. Por ejemplo, todos los realistas, ¿no? O sea, hay tanto realismo como realistas, ¿no? En parte eso se debe a que en distintos contextos disponemos de distintas tesis fácticas a evaluar
y también de un vocabulario diferente para poder describir el mundo que nos rodea. Tener en cuenta el contexto refuerza la idea de que sostener una misma stance no implica necesariamente sostener las mismas creencias fácticas, solo implica sostener una misma actitud con respecto a la evaluación de ciertas tesis. Además, no solo las creencias fácticas que generamos, sino el hecho mismo de que adoptemos una stance puede deberse a nuestro contexto. Ya Van Fraassen notaba que en nuestra vida epistémica hay más que buscar la verdad y evitar la falsedad. Otros aspectos que intervienen en nuestra adopción de una stance son lo que otros esperan de nosotros, los dominios de información más apreciados por nuestra comunidad y los procedimientos que disponen de mayor consenso. En pocas palabras, la influencia del contexto es central. Los procesos por los que aprendemos a seleccionar las tesis fácticas que debemos creer son complejos, y no se puede ignorar el peso que tiene la educación y los círculos en que nos hallamos en la determinación de nuestras estrategias de evaluación de tesis fácticas. A su vez, esto conduce a considerar un aspecto adicional al describir nuestras propias stances, que consideraremos brevemente a continuación. O sea, en buena medida el hecho de que adoptemos una stance puede no ser algo completamente reflexivo, sino también influenciado por el contexto. Entonces, sí. Nacho, ¿y qué ejemplo, para ver si lo entiendo mejor, qué ejemplo habría de compartir una stance pero tener diferentes creencias fácticas? Después menciono un ejemplo, pero igualmente viene bien a traerlo a colación ahora. Yo, por ejemplo, puedo ser realista y mantener un mismo tipo de actitud y mismos valores y demás, pero estar en desacuerdo con las tesis que propone otro realista, ¿no? O sea, podemos discutir entre realistas y por eso hay tantos realismos. A pesar de que sostenemos los mismos valores, más o menos las mismas políticas en general, sostenemos distintas tesis fácticas porque estamos en desacuerdo respecto de si consideramos que lo real son las estructuras o las entidades a las que refieren las teorías científicas, ¿no? Perfecto. Por ejemplo. Pero mantenemos un mismo tipo de actitud para generar creencias fácticas. O por lo menos en general. Otro ejemplo notorio puede resultar en, no sé, en biología, ¿no? El funcionalismo en biología es considerado por Boucher, que es uno de los autores que había mencionado, una stance, ¿no? Y ese mismo tipo de actitud se mantenía en algunos autores antes de la propuesta de la teoría de Darwin, ¿sí? La teoría de la selección natural, y después de la teoría de la selección natural. Pero esos autores tenían vocabularios muy distintos, entonces unos eran funcionalistas en un marco no evolucionista y otros en un marco ya evolucionista. Entonces proponían distintos tipos de tesis fácticas. Todos eran funcionalistas, todos procedían más o menos de la misma forma, pero en distintos marcos teóricos. Entonces generan distintas creencias. Entonces lo que Boucher dice es, tenían un mismo tipo de actitud, o sea, el procedimiento para generar creencias fácticas era el mismo, pero el vocabulario que tenían disponible para poder decir yo creo en tal cosa y tal cosa era muy diferente. Entonces, perfecto, eran distintos conjuntos de creencias fácticas, pero un mismo tipo de actitud, porque era más o menos el mismo procedimiento el que utilizaban para poder generar esas creencias fácticas. Buenísimo. ¿Algo más o sigo? No sé si aparecía algo como medio confuso antes, no sé. A mí no me cierra la respuesta a la pregunta que te hizo Andrés sobre cómo puede ser que dos personas con la misma stance no difieran. Digamos, cuando vos me decís, por ejemplo, la adopción de una teoría u otra, o sea, sí, tienen la misma stance, tienen la misma actitud epistémica, pero uno cree en una cosa y otro otra. Bueno, pero ¿por qué? ¿No es porque tienen diferentes valores respecto de alguno de los elementos de la teoría? ¿O es que había una subdeterminación de stance y subdeterminación empírica y uno eligió una y otro eligió otra por su contexto histórico o por su contexto social? Claro, en realidad la cuestión va a ser la siguiente. Porque yo en el análisis del debate, realismo-antirrealismo, voy a considerar que hay distintos tipos de desacuerdo que se pueden generar. Por un lado, por ejemplo, vos podés estar de acuerdo en la misma stance, pero en desacuerdo con tesis fácticas. Y en esa situación, lo que deberíamos hacer es, bueno, tenemos los mismos valores, tenemos los mismos procedimientos para generar creencias fácticas, entonces deberíamos ponernos de acuerdo. Esa intuición de que debería haber un mismo conjunto de creencias fácticas está habilitado. O sea, si tenemos la misma stance, entonces probablemente deberíamos llegar a la misma conclusión. Entonces, en esa situación habría que zanjar el desacuerdo. Ahora, en la situación en la que no se podría zanjar el desacuerdo es cuando hay distintas stances. Entonces, esa intuición está. Una cosa es que los agentes con la misma stance deberían llegar al mismo conjunto de creencias fácticas, eso lo comparto,
y otra cosa es que lo hagan de hecho. Hay muchos motivos por los cuales podríamos no llegar al mismo conjunto de creencias fácticas. Entonces ahí se generan los choques. En una misma stance, o sea, los realistas, por ejemplo, chocan con respecto a las creencias fácticas que tienen. Chocan de hecho, es algo que nosotros vemos. Ahora decimos, bueno, si son todos realistas, ¿no podrían ponerse de acuerdo en cuál es el criterio con el cual resolver estas discusiones? Y mi tesis sería que sí, o sea, deberían poder ponerse de acuerdo porque tienen un mismo modo de proceder a la hora de generar creencias fácticas. Entonces, eventualmente, a lo que deberíamos tender es que cuando tenemos una misma stance, generemos el mismo conjunto de creencias fácticas. A eso tenemos que apuntar, pero de hecho no sucede. Entonces, el análisis con las stances sirve para poder decir eso, como decir, bueno, ¿por qué hay tanto desacuerdo? ¿Qué desacuerdos podemos zanjar? ¿Cuáles no? Y la idea sería decir, bueno, si compartimos stance, vamos a entender que deberíamos tender a un acuerdo en las creencias fácticas. Es re interesante el tema y fructífero, porque ahora se me ocurre que también dónde haces la división de estancias, ¿no? Claro, bueno, eso Porque también lo menciona después, porque hay un todo punto el problema de cómo la que nadie enmarcás. menciona es cuál es el criterio de identidad de una stance. Ah. Vos también a veces estás diciendo como están realistas, pero habría muchas stands realistas, muchas. Sí, podría haber muchas stances realistas. Para mí va a haber una que es central y las otras van a ser subdivisiones. O sea, Esto va a serían parecer como, más claro después, pero sí, estoy de acuerdo. sería como el ADN, ¿viste? Hay muchos ADNs y tienen un Claro, montón de cosas, pero hay ciertos elementos que te hacen ser realista y ciertos elementos que te hacen ser antirrealista. Ahora, claro, un para mí realista y un todos esos se van a antirrealista englobar pueden... dentro, o sea, realismo y antirrealismo dentro de filosofía de las ciencias también son parte de una misma stance, pero Está que es más bien. abarcativa y menos específica. Y, Ahora, después se va a ver porque ahí es cuando entro a hacer todo este juego, digamos. y uno podría diferir, o sea, tendríamos al realista con el gen realista y al antirrealista con el gen antirrealista, pero aún así podrían compartir, por ejemplo, el Algunas valor creencias. respecto de qué es la simplicidad, por ejemplo. Claro, o podrían decir, nosotros estamos de acuerdo en que aceptamos el poder explicativo y la economía ontológica. Ahora, no estamos de acuerdo en cómo la jerarquizamos. ¿Cómo llamarías a estos elementos que hacen a la genética, ¿no? Creo que en genética serían los genes, ¿no? Bueno, Tenés después lo voy a el mencionar porque ADN se para mí son compone de tres genes. elementos. Acá las TANs, ¿de qué se compone? Estas cositas, que si está activada o desactivada, yo soy realista o antirrealista. Bien, por un lado, los objetivos epistémicos. Eso constituiría un motivo de acuerdo entre todas las instancias, porque todos buscamos creer lo verdadero y no creer lo que es falso. El tema es cómo interpretamos esos objetivos. Pero eso depende de los valores. Entonces, tenemos que compartir, o sea, o una stance se define por los objetivos que tiene, por los valores que tiene y por las políticas epistémicas que determinan con qué evidencia yo debería adoptar una determinada actitud frente a una proposición. Esos tres elementos van a determinar lo que es una stance o que una stance sea de una manera y no de otra. Pero bueno, paciencia que ya llega. Ahora lo voy a meter todo como medio de sopetón. Pero en la siguiente sección, con esto voy a terminar un cachito con cuestiones de contexto de las stances porque va a ser importante para lo que viene después. Pero sí, todas estas cuestiones creo responderlas. Después me van a decir si satisface mi respuesta o no. Bueno, sigo nomás. La siguiente sección se llama stances implícitas y explícitas. Enfatizamos en el apartado anterior la influencia del contexto como un aspecto central en la caracterización de las stances. Esto tiene como consecuencia que su adopción no es necesariamente consciente. De hecho, varios de los autores mencionados tienen en cuenta esta cuestión. Teller propone utilizar el concepto de stance implícita para referirnos a prácticas que son aprendidas, aceptadas, sin examen crítico, en la producción y selección de creencias fácticas. Radcliffe, desde un abordaje fenomenológico, diferencia a su vez entre dos tipos de stance, una política epistémica explícita y un modo implícito de encontrarse en un mundo. Por su parte, Chakrabarty distingue el hecho de tomar una stance, que obedece a un proceso de aculturación en que seleccionamos creencias, respondiendo a ambientes epistemológicos, sociales, económicos y políticos determinados, del de elegir una stance, que consiste en una práctica de compromiso filosóficamente reflexiva con las políticas epistémicas que utilizaremos. O sea, todos tenemos stances, pero puede ser implícito el hecho de que la tengamos o explícito si yo reflexiono al respecto, ¿no? Debemos distinguir entonces entre tomar una stance implícita y elegir una stance explícita. Y por eso hasta el momento nos hemos referido indistintamente a ambas opciones con la expresión que consideramos neutral, adoptar una stance.
que hasta ahora yo, todos los momentos anteriores, dije adoptar una stance para no inclinarme por alguna de las dos, ¿no? Si un agente epistémico toma una stance implícitamente, es probable que lo haya hecho por influencia del contexto, y simplemente procede generando creencias fácticas con criterios que bien pueden ser ignorados por él, ¿sí? Por el agente mismo. Por otro lado, para elegir una stance explícitamente, es necesario reflexionar sobre dichos criterios y comprometerse con ellos a conciencia. Buena parte del análisis que llevaremos a cabo en el trabajo consiste en explicitar las stances de quienes participan en el debate realismo-antirrealismo. O sea, yo digo, ellos usan esas stances implícitamente. Nosotros tenemos que hacer la tarea de explicitar eso, para poder decir por qué motivos habría que aceptar si uno quiere ser realista o antirrealista, ¿no? Hay dos formas en las que este tipo de tarea se ha realizado. Por un lado, cuando un agente o bien no explicita cuáles son sus criterios para generar creencias fácticas, o bien expresa su postura, aunque inadecuadamente, resulta natural explicitar su stance, que para él es implícita, como una actitud. Por el otro, cuando nos referimos a una stance en orden de discutirla o justificarla, debemos manifestar cuál es el conjunto de criterios que guían la generación de creencias fácticas del agente epistémico que la sostiene. En el primer sentido, Van Fraassen puede caracterizar el empirismo como una actitud de rebelión recurrente contra la metafísica y de exaltación de la investigación empírica, que puede identificar en distintos filósofos a lo largo de la historia, aun cuando no expresan sus posturas adecuadamente en términos de una stance, sino como doctrinas. O sea, hay muchos empiristas que dijeron, esta es mi doctrina, pero en realidad todo esto es una stance, y Van Fraassen dice, yo lo reconozco porque tiene una misma actitud, ¿no? En el segundo sentido, cuando ya se trata de justificar la stance empirista, decir por qué sería la mejor, en contraposición con otras, dicho autor manifiesta los criterios o políticas que guían la evaluación y producción de tesis fácticas. Rechazar demandas de explicación en términos de cosas que subyacen a los fenómenos, rechazar intentos de responder a tales demandas de explicación por postulación, y seguir como modelos de investigación los métodos de la ciencia. Esas serían como las políticas, que ahí Van Fraassen ofrece explícitamente. Acá cito a Chakrabarty porque lo muestra de forma más ordenada esto. Pero bueno, no importa tanto el tema de las políticas porque después voy a volver sobre ese tema. Acá simplemente enfatizo lo siguiente, ¿no? No obstante, debemos anticipar que una stance puede ser explicitada indistintamente como una actitud frente a las tesis fácticas entre las cuales nos encontramos, o como un conjunto de criterios por los cuales determinamos qué tesis creer o no creer. O sea, podríamos decir, una stance es una actitud que consiste en tal y tal cosa, o podríamos decir, una stance consiste en este conjunto de criterios. Esas dos formas son igualmente válidas. Y ahí aclaro una cuestión adicional en una nota al pie. Cuando explicitamos stances, existe la posibilidad de que persigamos alguno de los siguientes objetivos: identificar a ciertos agentes epistémicos con una stance, o llevar a cabo una justificación de una stance. Es probable que, en pos del primer objetivo, resulte conveniente identificar a varios agentes porque comparten cierta actitud. A su vez, posiblemente sea más organizado cumplir el segundo, justificar una stance, si lo que pretendemos es justificar un conjunto de criterios, reglas o normas. Eso no quita que una stance pueda concebirse de las dos maneras indistintamente. Bien, y ahí termino esa sección con una última partecita que, como no podía ser de otra manera, llamo lo que caracteriza una stance. Recordemos nuestro objetivo principal. Queremos comprender el debate realismo-antirrealismo en filosofía de las ciencias, concibiendo ambas posturas en términos de stances. Para hacerlo, debemos ofrecer criterios de identidad que nos permitan reconocer qué diferencia una de la otra, y asimismo de otras posturas alternativas que puedan ser concebidas también como stances. ¿En virtud de qué podemos decir que dos agentes epistémicos comparten una misma stance? ¿Y cómo podemos establecer cuándo sostienen distintas stances? Anteriormente, cuando nos preguntamos qué es una stance, sostuvimos un pluralismo respecto de su definición. Aunque mantenemos esta posición, ahora nos será de provecho utilizar una de las caracterizaciones que se han propuesto para capturar el sentido de lo que nosotros aquí reconocemos bajo este término, en pos de reconocer posturas concretas de forma adecuada. La más cercana a nuestros propósitos es la noción de perspectiva epistémica propuesta por Borges, que rescata muchos de los elementos que destacamos previamente. Una perspectiva epistémica incluye un conjunto de políticas epistémicas orientadas hacia la consecución de ciertos objetivos epistémicos privilegiados, guiadas por valores específicos.
En línea con ella, consideraremos que una stance es un conjunto de políticas epistémicas guiadas por ciertos valores y orientadas al logro de ciertos objetivos epistémicos, que establecen qué actitud oxástica debemos adoptar respecto de ciertas tesis fácticas: creencia, rechazo, suspensión del juicio, a la luz de la evidencia disponible, y qué características debe tener esta para ser considerada en la evaluación de aquellas tesis. Así, acá lo digo de forma un poco más simple, lo mismo, explicitar una stance implica, como mínimo, manifestar a las políticas epistémicas que ponemos en acción al adoptarla. Pero podemos completar esta labor mencionando b, qué valores epistémicos se expresa, y c, los objetivos epistémicos perseguidos por quien se comprometa con ellos. Entonces, si yo quiero decir cuál es mi stance, alcanza con que yo diga cuáles son las políticas epistémicas, o reglas o criterios para generar creencias fácticas que sostengo. Pero más completa es esta tarea si digo qué valores epistémicos son los que me guían y cuáles son los objetivos epistémicos que persigo. Esta es la tarea que intentaremos desarrollar con respecto a las posturas en el debate realismo-antirrealismo, para poder comprender cuáles pueden ser los tipos de desacuerdo que constatamos en él y cuáles son las expectativas de lograr consensos en ese marco. Intensa esta parte. O sea, la política epistémica es la característica más... Claro, la más relevante. Más relevante, está bien. Sí, o sea, en este sentido, o sea, una stance prácticamente se identifica con un conjunto de políticas epistémicas, pero queda más claro en qué sentido yo tengo que aplicar esas políticas si, por ejemplo, yo menciono qué valores me están guiando, por qué elegí esas políticas en base a los valores y en base a los objetivos epistémicos que persigo. Está bien, clarísimo. Bien, ahora sí, reconociendo stances, posiciones en el debate de realismo-antirrealismo. Primero, antes que nada, ¿cómo identificar una stance? Al explicitar una stance es posible no expresarla adecuadamente. El primer ejemplo al respecto es brindado por Van Frasen. Hay numerosos empiristas que, al expresar su propia postura filosófica, han intentado describir el empirismo como una doctrina o conjunto de tesis fácticas. No obstante, no han explicitado la stance empirista correctamente, porque incurren en contradicciones pragmáticas, tales como hacer afirmaciones que no pueden ser aprobadas por sus propios criterios. Este era el problema que constatamos en los empiristas previos a Van Frasen. Es decir, cuando arrancamos con el artículo, vimos que el empirismo estaba mal definido, ¿no? No siempre es claro qué es doctrina y qué es una stance, y aunque estudiamos los elementos que caracterizan esta última, puede resultar difícil reconocerla en la práctica. Pese a esta dificultad, hay dos métodos que han sido utilizados para reconocer ciertas stances. El primero, que podemos llamar diacrónico, es utilizado por primera vez por Van Frasen para reconocer la stance materialista y es recogido por Sandy Boucher para identificar las stances funcionalista y estructuralista en biología. Para ponerlo en práctica debemos analizar una postura de la cual ignoremos si es una teoría o doctrina fáctica o una stance. No sabemos si es un conjunto de tesis fácticas o es una stance, ¿no? Si es una teoría, no podría sobrevivir a una revolución conceptual, ya que la cosmovisión en la que se apoya se habría derrumbado y los términos que utiliza habrían quedado en desuso o cambiado radicalmente su sentido. O sea, si yo propongo una serie de tesis fácticas, bueno, pasa una revolución conceptual, ¿no? Con la cual yo debería, que en general es aceptada la comunidad científica, bueno, yo debería cambiar radicalmente cómo expreso esas creencias, ¿sí? O debería cambiar directamente de creencias porque hubo una revolución conceptual de por medio. Entonces, una serie de tesis fácticas, una teoría fáctica, una doctrina fáctica no podría sobrevivir una revolución conceptual, ¿no? Una stance sí, porque es un cierto tipo de actitud, entonces independientemente de los términos que use, esa actitud puede sobrevivir a lo largo del tiempo, ¿no? Si logró sobrevivir en alguna revolución conceptual, por lo tanto, es una stance y no una teoría. Según Van Frasen, el materialismo ha sobrevivido a numerosas revoluciones conceptuales en las que las tesis fácticas propuestas han ido cambiando, aunque manteniendo cierto modo de proceder para generarlas y evaluarlas. Para Boucher, otro tanto sucede con el funcionalismo y el estructuralismo en biología, cuyos criterios y modos de proceder han resistido la revolución darwiniana. Esta metodología requiere constatar, con el paso del tiempo y revoluciones mediante, que se mantienen ciertas actitudes o políticas con respecto a la generación de creencias. Estas actitudes o políticas, entonces, son reconocibles como una stance.
bueno, parecería haber como una especie de proliferación de stands en este momento. Sí, 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 Digamos, hay porque stances, uno puede ver actitudes comunes en todos lados. dentro del materialismo habría un montón también. Dentro del Sí, darwinismo y antes del darwinismo también habría un montón. claro. Con lo La cual cuestión es es que raro. vos podés Sí, asociar muchos materialismos entre sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Van Frasen te lo ilustra de la siguiente manera, ¿no? Unos materialistas creían que la materia era una especie de continuo. Otros materialistas creen en los átomos y la existencia del vacío. Otros materialistas más recientes creen en una ontología de flashes como en GRW en mecánica cuántica. Digamos, la ontología concreta que está por detrás del materialismo es bastante confusa. Son distintas las tesis fácticas que podés aceptar. El tema es la actitud que vos tenés en el materialismo, que es básicamente la de aceptar la ontología fundamental de la física como tu ontología básica y primordial. No aceptás otra cosa que no sea descrita por la ontología básica de la física que vos considerás relevante en en la ciencia de tu tiempo. Entonces, el materialista al estilo de Marx va a ser un materialista muy distinto al materialista de ahora. ¿Sí? Pero es porque aceptan distintas creencias fácticas. Todos más o menos procedieron de la misma manera. Dijeron, tomemos la ontología fundamental de la física de nuestro tiempo y ese va a ser nuestra ontología de base. No hay otra cosa que exista aparte de eso. Todo puede ser reducido en última instancia a la ontología fundamental de la física de mi tiempo. Ahora, cuando cambia la física, cambia esa ontología fundamental, pero la actitud es la misma cuando sos materialista. me parece que acá hay algo confuso que tendríamos que leer y releer varias veces, porque hay algo que me está empezando a ser como medio tormentoso en la cabeza. A ver, Capaz que es un tema mío, pero digamos, pero, siento que dentro de ¿qué una cosa stance es? hay múltiples. Siento, esto que estamos haciendo es para identificar stands, Sí, ¿no? Este es el párrafo para eso, la sección de eso. Y ahora reconocimos que a las stands las podemos reconocer porque sobreviven a las revoluciones científicas. sí, No creo que sea como el único criterio, capaz que hay otros, capaz que no sobrevive, pero aún así era una stance, eso puede, supongo, suceder, no está aclarado. Pero además, dentro de una stance, yo supongo que hay múltiples stances, me parece que, dada lo que leímos hasta ahora, hay múltiples stances dentro de una stance, lo cual es bastante problemático, porque hace que sea difícil individualizar una stance, que era lo que estábamos buscando hacer. claro. Yo estoy de acuerdo, ¿no? El tema es que lo que estamos tratando de hacer es, en definitiva, individualizar actitudes, ¿no? Entonces, ¿en virtud de qué es reconocible una actitud? Bueno, porque procedes más o menos de la misma manera en distintas circunstancias, ¿no? Si vos estás enojado, bueno, con ese tipo de actitud vas a proceder más o menos de la misma manera en distintas circunstancias que bien pueden ser muy distintas, ¿sí? Entonces, una acción concreta que vos tomes estando enojado no define el enojo en sí mismo. Vos en distintas circunstancias te vas a comportar de distintas formas, pero más o menos con un mismo criterio si estás enojado, ¿no? Y eso es lo que define al enojo en general. Bueno, de la misma manera pasa acá. Si vos tenés una stance, procedés con una misma lógica en determinadas circunstancias. Ahora, las tesis fácticas que se pueden adoptar a través de las revoluciones conceptuales pueden ser muy distintas, pero porque son circunstancias muy diferentes. Tenés vocabulario disponible que es muy distinto, tenés distinta información para poder aceptar determinadas creencias fácticas, pero el tema es que vos tengas una misma actitud, que sobrevive el paso del tiempo, y con eso vos definís una stance. Ahora, ¿cómo definís stances dentro de otras stances? Sí va a ser un problema, va a ser hasta cierto punto convencional, no hay manera de individualizar stances de manera definitiva, eso lo voy a plantear porque es un problema de la concepción de las stances, pero así todo podés distinguir qué es una stance de lo que es una teoría o doctrina fáctica. Habría, porque estamos entendiendo que es que hay stands dentro de stands. Por ejemplo, la doctrina materialista como stance, ¿se compone de muchas stances y yo si adopto esas stances, tengo esa stance? ¿O es que el materialismo es una stance más y uno tiene muchas stands posibles, Claro, además a ver, que no es que conforman una stance más grande? la cuestión es la siguiente. Vos, materialista, en general, sos porque adoptás una cierta stance y adoptás un cierto tipo de actitud. Dentro de la stance materialista, vos podés sostener varios conjuntos de tesis fácticas o doctrinas. No es lo mismo una doctrina que una stance. O sea, vos podés decir ciertas cosas distintas acerca del mundo, siendo materialista. Pero, por ejemplo, el compromiso que tengo con cierto valor sobre la simplicidad,
cómo entiendo yo la simplicidad y si eso es un valor o no a la hora de elegir una teoría, eso depende de una stance, ¿o no? Claro, eso en realidad va a determinar el stance que tengas. Sí, yo acepto simplicidad y... Entonces, eso de cómo pienso la stance no es una stance. Digamos, cómo pienso la simplicidad no es una stance en sí misma. No, 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 no. Pero lo que yo adopto respecto de la stance, Claro, las actitudes que vos adoptás para poder generar creencias fácticas, creencias acerca de cómo es el mundo, sí son stances. Son bien, los y yo criterios podría por los ser, cuales vos decís, esto me parece confiable y lo creo, o esto no me parece confiable y no lo creo. el realismo sería una stance. Sí, el realismo es una stance. Y el antirrealismo también, o el Sí, agnosticismo realista, antirrealista. Bueno, y el materialismo sería una stance. Uno podría ser materialista y antirrealista o materialista y claro, realista. son stances que van en distintos planos. El realismo y el antirrealismo van a estar peleados por cómo están definidas sus políticas epistémicas, pero uno podría tener otras stances en otros planos. Por ejemplo, uno podría ser funcionalista, materialista y antirrealista. Lo que no puede, Claro. en virtud de cómo van a estar definidas esas estancias, lo que no puede uno es ser realista y antirrealista a la vez. Entonces Esas son las deberíamos estancias que se dividir, pelean. Yo puedo adoptar otras estancias en otros planos. deberíamos dividir planos o esferas de stance y dentro de cada esfera decir qué stance puedo adoptar. Claro, ¿Listo? sí, la idea es que yo voy a reducir ese ámbito donde podemos adoptar cierta actitud para poder definir qué es el realismo y el antirrealismo. Si nosotros abrimos las esferas y decimos, bueno, en cualquier ámbito, ¿qué stance es? Y posiblemente tengamos muchas y muchas circunstancias distintas. ¿Sí? Ahora, en una circunstancia concreta hay una stance que vos adoptás. Eso sí va a quedar definido porque es, en cierto ámbito vos vas a adoptar una stance y no otras. Claro, incluso a mí me parece que podría ser también más complejo en el sentido de que podríamos pensar que una stance es aquello que está definido principalmente como, bueno, que es la tesis de Nacho, por un tipo de política epistémica complementado por una cierta jerarquización de valores epistémicos y objetivos, ¿no? Pero que de acuerdo a la cuestión podría adoptar diferentes nombres. De acuerdo a la pregunta que me hagas, yo puedo ser realista nomológico, puedo ser materialista, podría ser, Claro, etcétera, ¿no? O sea, como que totalmente. se combinan. Bueno, o sea, claro, porque me pareció entender que como lo preguntaba Juan, uno trata de hacer como un árbol jerárquico de relaciones, donde, bueno, materialista, no sé cuántos, son todos realismos, pero podría darse el caso incluso más complejo de alguien que sea realista, ontológico y antirrealista de nomológico, que Claro, crea, o sea, podría ser tan complejo como eso incluso. podría ser Recibir tan complejo distintos como nombres, eso porque cada vez que voy yendo a un ámbito más preciso necesito cada vez más valores y más políticas para poder definir ese stance. Entonces podría ser claro, que en el ámbito amplio yo sea un realista, digamos, un realista ontológico en general, pero después en cierta discusión en específico yo sea antirrealista porque no acepto la existencia de las leyes. ¿Por qué? claro. ¿Por qué se daría eso? Porque yo, por ejemplo, no sé, acepto el poder explicativo, pero no acepto el poder explicativo con respecto a todo. Hay un cierto grado en donde yo digo, manga, yo no voy a seguir utilizando este valor. Hasta cierto punto me va a parecer imprudente seguir aceptando entidades y entidades y entidades. Entonces, tal vez en una discusión yo no acepto las entidades que acepta otro. En última Está bien. instancia, ¿cuántos realistas, por ejemplo, no aceptan la existencia de Dios? Y porque no quieren postular esa entidad, postulan otras. ¿Sí? Hay algunas entidades que aceptan hasta donde les parece prudente y hay otras entidades que no, porque no es que abandonan la economía ontológica como valor, simplemente la subordinan al poder explicativo. Entonces, hasta donde pretenden explicar, aceptan una determinada postulación de entidades, pero más allá de eso no lo aceptan. Y el mismo valor epistémico podría parecerles muy relevante en cierto tema y Y no en otro tanto en no. otro. Claro, exactamente, exactamente. Bueno, vamos al segundo método, que es un poco más confuso, pero al mismo tiempo está mejor ejemplificado. El segundo método, o sea, el primer método es diacrónico. Necesito que pase mucho tiempo y revoluciones conceptuales, ¿sí? Para poder identificar una misma actitud a través de esas revoluciones conceptuales. El segundo método lo podemos llamar sincrónico, ¿sí? Acá claro que sincrónico le puse ese nombre simplemente por contraposición al diacrónico, no porque necesite sacar una foto, dije,
Acá estoy tentado porque, nada, curso de lingüística general, método sincrónico, método diacrónico. Bien, entonces, este método también es utilizado por Van Fraassen, pero sobre todo por Chakrabarty. En líneas generales consiste en considerar distintas teorías o doctrinas fácticas propuestas por diferentes agentes epistémicos para reconocer ciertos objetivos y valores comunes a todos ellos. Y, en consecuencia, identificar ciertos criterios o políticas comunes a pesar de sus diferencias. Chakrabarty identifica entonces las siguientes stances en el ámbito de la filosofía de las ciencias. Por un lado tenemos la stance deflacionaria, que valora especialmente los aspectos pragmáticos de las ciencias y se consuma en dos políticas centrales. D1, que es rechaza las formas filosóficas tradicionales, esto es, realistas, de comprender la ontología científica, y D2, que a fortiori rechaza los análisis de la verdad y la referencia, con los cuales aquellas se justifican, ¿sí? Las formas tradicionales de comprender la ontología científica. En segundo lugar tenemos la stance empirista, que es una actitud cauta con respecto a la ontología científica, limitándose a lo que podemos detectar a partir de nuestros sentidos y valorando sobre todo la vulnerabilidad empírica, y procede a partir de las siguientes políticas. E1 rechaza las demandas de explicación en términos de cosas que subyacen a lo observable, perdón. Y E2 rechaza los intentos de responder esas demandas teorizando acerca de lo inobservable. Yo acá hago una salvedad, simplemente una nota al pie. Digo, respetando esta caracterización, ¿no sería la stance deflacionaria una variante radicalizada dentro del stance empirista? Por un lado, las políticas de E1 y D2 no parecen incompatibles con E1 y E2, sino que parecen políticas más específicas que por supuesto podrían tener rivales dentro del mismo empirismo. Por el otro, para comprometerse con el valor pragmático de las ciencias, parece ser necesario previamente respetar el de la vulnerabilidad empírica al que someten sus teorías. Es decir, yo digo, bueno, me parece que la stance deflacionaria estaba mal definida si la ponemos aparte de la stance empirista. Es una variante de dentro. Bien. Y por otro lado tenemos la stance metafísica, que tiene pretensiones ontológicas más amplias, valorando especialmente el poder explicativo de las teorías que acepta. Sus políticas son: M1 acepta demandas de explicación en términos de cosas que subyacen a lo observable, y M2 intenta responder esas demandas teorizando acerca de lo inobservable. En líneas generales, ambos procedimientos buscan identificar, pese a las diferencias en las doctrinas, teorías y contextos de los autores, los mismos elementos que destacamos antes al caracterizar las stances. A, las actitudes o políticas que adoptan para generar creencias. B, los valores epistémicos involucrados en su evaluación. Y C, los objetivos epistémicos que persiguen. En este momento tenemos la oportunidad de enfatizar que varios agentes epistémicos pueden expresar de forma diferente sus stances, y algunos hasta hacerlo inadecuadamente, tal como sucede con los empiristas que conciben su postura como una doctrina. Y también pueden llegar a formular doctrinas o teorías fácticas muy diferentes. Pero si reconocemos en ellos un compromiso común con aquellos tres elementos, actitudes, valores y objetivos, estamos en condiciones de asegurar que adoptaron una misma stance. ¿Sí? Aun cuando se expresen de forma muy diferente, podrían discutir en cuanto a cuál es la mejor forma de expresar nuestra stance. Pero si identificamos más o menos que tienen las mismas políticas, valores y objetivos, entonces probablemente compartan stance. Ahora bien, es poco probable que dos agentes epistémicos compartan todas sus políticas para generar creencias, la misma jerarquía y cantidad de valores epistémicos y cada uno de sus objetivos. Por ese motivo, es teóricamente posible adscribir y diferenciar ciertas stances particulares en cada agente epistémico. O sea, cada agente epistémico podría tener su propia stance. Porque yo no sé, hasta yo mismo, digamos, puede ser invisible para mí mismo todos los valores que yo estoy aceptando, todas las políticas epistémicas que yo mismo estoy utilizando para generar creencias y todos mis objetivos. No obstante, ¿sí?, a pesar de ello, siempre que podamos identificar que comparten ciertas políticas, valores y objetivos centrales, podemos convenir en que comparten a grandes rasgos una misma stance. Lo importante para decir que somos realistas es que compartamos políticas, valores y objetivos centrales, no todos. El criterio de identidad de las stances sigue dado por los mismos elementos, pero la posibilidad de reconocer a varios agentes epistémicos bajo una misma stance o en stances diferentes depende de cuántos de ellos consideremos centrales. Por ejemplo,
dos agentes epistémicos pueden compartir las políticas, valores y objetivos centrales de la estancia empirista, pero sostener otras adicionales que diferencien sus posturas entre sí. O sea, podría haber distintas estancias dentro del empirismo, pero solamente considerar las que los hacen sostener la estancia empirista como centrales. Los dos procedimientos tenidos en cuenta en esta sección son de utilidad para identificar las estancias según estas consideraciones. Perdón, por querer leer rápido y ahorrar tiempo me estoy trabando bastante. Bien, hasta ahí más o menos estamos. ¿Algo para comentar y demás? No, listo. Bueno, el realismo y antirrealismo científicos como estancias. Tal como mencionamos en un inicio, el debate entre realismo y antirrealismo científicos, a grandes rasgos, es la discusión acerca de qué entidades, entre aquellas que son descritas por las teorías científicas, estamos dispuestos a aceptar como existentes y en qué grado podemos conocerlas. Kukla plantea una taxonomía de las distintas posturas del debate, que distingue entre variedades verticales de realismo y antirrealismo, según niveles de compromiso ontológico que se asumen en cada una de ellas, y variedades horizontales, según el tipo de tesis que se afirman en cada uno de los niveles. Aquí tendremos en cuenta solamente las variedades verticales, cuyos niveles de compromiso son los siguientes. 1. Los datos sensibles, como ser de apariencia verdosa, existen. 2. Los objetos perceptibles del sentido común, palos y piedras, existen. 3. Las entidades inobservables postuladas por las teorías científicas, tales como los electrones y los procesos mentales inconscientes, existen. Y 4. Las entidades abstractas atemporales como los números, conjuntos y proposiciones existen. El debate suele concentrarse sobre todo en el tercer nivel, discurriendo acerca de si debemos creer que existen las entidades inobservables postuladas por nuestras mejores teorías científicas. Se suele considerar realistas a quienes sostienen que tenemos buenos motivos para creer que sí existen, y antirrealistas a quienes consideran que no podemos afirmar tal cosa. Una aclaración, Sí. ni siquiera una pregunta. El debate suele sobre el nivel 3. Si es científico es sobre el nivel 3. Sí. Si es ¿cómo es? En realismo o antirrealismo científico. Sí, por eso la discusión es concretamente en ese plano, digamos. Bien, para poder conseguir el realismo y antirrealismo en filosofía de las ciencias como stances, no tenemos la posibilidad de recurrir al método diacrónico, ya que no hay revoluciones conceptuales importantes que se hayan dado durante el tiempo que lleva vigente el debate, de manera que podamos identificar ciertas actitudes comunes antes y después de ellas. No obstante, podríamos utilizar el sincrónico buscando explicitar los valores, objetivos y políticas que permitan distinguir ambas posturas. Acá sobre las revoluciones, es que no hubo etapas de científicos que fueron todos realistas o todos antirrealistas. Hubo etapas donde había multiplicidad de posturas al respecto, y hoy en día también. Es como... Claro, en realidad no importa tanto si falta que son haya todos revoluciones. realistas o todos antirrealistas, sino que haya revoluciones conceptuales antes y después de las cuales podamos identificar realismo, antirrealismo, y son actitudes comunes antes y después de esa revolución. Claro, pero si los científicos tienen diferentes posturas al respecto en las diferentes etapas de la historia de la comunidad científica, no podemos esperar etapas de ciencia normal y etapas de revolución, por ejemplo. Claro, y por eso digo que el método diacrónico acá no lo podemos usar, digamos. En este debate no lo podemos usar. Sí podemos usar el sincrónico, decir, bueno, tratemos de identificar valores, objetivos y políticas. Así como sacando una foto del debate actual. Lo que digo es que la justificación de que ya que no hay revoluciones conceptuales importantes, es que no da lugar a que haya revoluciones conceptuales importantes. La situación de que haya multiplicidad de actitudes al respecto a lo largo de la historia. Parece más algo subjetivo que de comunidades. Bueno, no importa, detalle. No, está perfecto, está perfecto. No sé, yo por las dudas, porque tal vez alguien considera que sí, alguien considera que no, entonces simplemente digo, bueno, está bien, no hubo revoluciones conceptuales importantes como para que podamos... Después decimos si no es posible que las haya, o si sí es posible que las haya, pero que, o casualidad, por ciertas características del tiempo que lleva vigente el debate, no sucedió. Pero no, como que medio me porté como metiendo el pie en agua fría, ¿viste? O diciendo, bueno, está bien. Hay una especie de revolución, que es la que estuve viendo ahora, que supongo, Andrés, por el tema de leyes también lo habrá estado viendo, que es precopernicanamente o premodernamente, donde los científicos
en realidad donde los estudiosos y futuros científicos estudiaban a partir de la bibliografía, a partir de los textos de los antiguos, y en vez de contrastar las teorías por medio de la experiencia, la contrastaban por medio de la filología, leyendo los textos. Entonces, se comprometían mucho más con la letra escrita que con los datos de la experiencia, e intentaban reducir la experiencia a la letra escrita, a las teorías aristotélicas. Y luego, con esa revolución, hay un cambio donde todos podemos leer al libro de la naturaleza, todos podemos ver los datos de los sentidos y ahora las teorías quedaron viejas. En ese cambio hay como una especie de... Claro, igual, ojo, yo tengo, o sea, no lo había tenido en cuenta y es algo que tal vez podría mencionar, pero acá me estoy Pero no es refiriendo al tiempo que realismo, lleva antirrealismo. vigente el debate realismo-antirrealismo en filosofía de las ciencias. O sea, los últimos 40 años estoy diciendo. Claro, pero las actitudes igual pudieron haber existido. O sea, Sí, sí, lo que sí, hay pero por ahora eso, es o sea, una reflexión sobre eso, pero las actitudes siempre existieron. claro, sí, sí, eso lo podemos identificar, pero el tema es, para poder identificar esas actitudes en el pasado, lo que deberíamos hacer, ahora que tenemos este debate y que se discutió tanto acerca del tema, es, bueno, primero deberíamos identificar valores, objetivos y políticas según el debate actual, y después decir, bueno, rastreemos estas actitudes a lo largo de la historia. ¿Está bien? Pero, ¿Listo? O sea, primero tenemos que hacer tenemos que leer el artículo de Nacho, y una vez habiéndolo leído y discutido, podemos luego hacer historia de las estancias a lo largo de la claro, historia. no tanto eso, porque en realidad Chakrabarty ya lo había hecho, o sea. Yo te lo acepto, a Chakrabarty no lo leí, a Nacho sí, dale, vamos. No, pero está bien lo que dice Juan, Sí, sí, porque sí, es que a se mí, pueden rastrear, obvio. De a hecho, mí me por eso mencioné, no lo surgen, había considerado antes, obvio. no, no, pero lo digo en el sentido de que, o sea, por ahí a lo mejor te interrumpimos o metemos cuestiones o preguntas sobre cosas que por ahí, está bien, el artículo viene así, se disparan un montón de otras cosas que yo, a mí el escepticismo es una stance, este, no sé, pero digo, no te lo puedo exigir, ¿me entendés? O sea, Claro. No, 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 pero, primero, para tu pregunta, para mí sí. mira, bueno, Para mí. pero, pero digo, es tan rico el tema y el artículo que te disparan un montón de cosas que, bueno, pero se salen del artículo, ¿no? No, no, pero está excelente, porque de verdad es algo que, o sea, por ejemplo, lo de recién, lo de la revolución y ver el libro de la naturaleza y demás, es algo que mencionó Juan. Yo la vez pasada tomé todas las anotaciones y modifiqué un montonazo la primera parte del artículo porque tenía toda la razón del mundo, ¿eh? O sea, yo acá obviamente tengo que hacer de abogado de mí mismo, pero yo no saben lo que cambió la primera parte. O sea, Igual me encanta eso que mencionaste, Andrés, el escepticismo como claro, stance a partir de la lectura de Ignacio Madroñal, es como un artículo futuro. Me gusta. Podría ser. ojalá. Pero sí, para mí se puede identificar como estás. Agarrás y decís, el escepticismo tiene estos rasgos, y Madroñal agarra y reconoce la stance tal en estos rasgos. Vemos un isomorfismo entre esta postura y esta otra, con lo cual podemos reconocer, si aceptamos lo de Madroñal, como una stance. Podría ser, ¿eh? Es un montón. Bueno, lo Bueno, podemos encarar después, sí, sí, todos obvio, juntos, obvio. todos juntos. A mí me encantaría, me encantaría. Hagámoslo. Bueno, seguimos así Sí, sí, perdón, perdón. me colgué. Bien, en esta línea Chakrabarty identifica el realismo científico con la stance metafísica y el antirrealismo con la stance empirista, la que había descrito antes, ¿no? En la sección anterior. Así, el objetivo epistémico de realistas y antirrealistas consiste en generar creencias verdaderas y rechazar las falsas, esos objetivos que habíamos visto, pero en el contexto de las ciencias, ¿sí? O sea, no son estos objetivos en cualquier plano, es en el contexto de la ciencia. Para lograrlo, adoptan las políticas epistémicas citadas previamente. M1 y M2 en el caso del realismo, E1 y E2 en el caso del antirrealismo. En consecuencia, este suspende el juicio o rechaza tesis fácticas referidas a entidades inobservables, mientras que aquel genera y acepta creencias fácticas sobre ellas. Por otro lado, hemos mencionado más arriba que Van Frasen incluye entre las políticas epistémicas de la estancia empirista una tercera, que Chakrabarty llama E3. Seguir como modelo de investigación los métodos de la ciencia. Ahora voy a la nota al pie, pero no quiero perder el punto, ¿no?
Sin embargo, este último considera que no hay buenos motivos para considerar que E3 sea particularmente afín al empirismo. Bien podría ser adoptada dentro de la stance metafísica, ya que los métodos de las ciencias pueden y suelen conducir a creencias afines a M1 y M2. O sea, esa es una política epistémica que es, obviamente es parte del empirismo, pero también es parte de la stance metafísica para los realistas científicos. No es exclusiva del empirismo como pretende decir Van Fraassen. Bien, acá sí traigo a colación lo de la nota al pie. Van Fraassen sostiene que la stance empirista atenta al modo de proceder de las ciencias, adopta el principio de tolerancia, que dicta que cualquier tesis fáctica es digna de consideración. Esto constituye un problema para el empirismo porque parece rechazar radicalmente las tesis fácticas propias de la metafísica. O sea, no es tolerante con respecto a las tesis de la metafísica. En nuestro trabajo consideramos dudoso que de E3 se siga la aceptación del principio de tolerancia, o que este sea exclusivamente parte de la investigación científica, aunque discutirlo excede el propósito de este trabajo. Para profundizar en este punto, con Fer Chakrabarty, 2004. No importa, es sobre la relación entre el principio de tolerancia y el principio de seguir como modelo de investigación los métodos de las ciencias. Bien. Acorde al análisis que proponemos, para poder establecer con precisión cuáles son las estancias que toman lugar en el debate, debemos indicar a. En qué políticas epistémicas consisten, b. Cuáles son los valores epistémicos que expresan, y c. Los objetivos epistémicos que persiguen. Como puede notarse a partir de la discusión sobre E3, parece ser que tanto los realistas como los antirrealistas comparten una especial deferencia por los métodos de las ciencias. En filosofía de las ciencias, de hecho, parece ser un requisito esencial para participar de cualquier debate. Podríamos decir que es una actitud compartida mayoritariamente en este ámbito, y la identificaremos como stance naturalista. Yo le iba a decir stance científica, pero esto es una sugerencia de Nelly. Stance naturalista, esto lo que viene a la nota al pie es una aclaración porque Van Fraassen discute algo que se conoce como epistemología naturalizada, que es la postura de Quine, pero así todo dice el naturalismo como stance está bien, y consiste en esto, ¿no? Cuya política epistémica N1 es la previamente llamada E3. O sea, la política epistémica del stance naturalista es seguir como modelo de investigación los métodos de la ciencia. Y esa política yo la llamo N1. Adicionalmente, un partidario de esta stance sostiene los valores propios de la investigación científica, entre los cuales ya mencionamos el poder explicativo y la economía ontológica, a los que se suman otros, como racionalidad, sistematicidad, objetividad, tolerancia respecto de creencias fácticas rivales, simplicidad, etc. Hay muchos valores que se aceptan dentro de la stance naturalista, además de los dos mencionados. Por último, tiene como objetivo generar creencias verdaderas y descrearlas falsas en el ámbito de las ciencias. Los realistas y antirrealistas, entonces, comparten la stance naturalista, y por eso el resto de sus políticas se aplican solamente a las creencias sobre entidades inobservables postuladas por teorías científicas. O sea, no se ponen a discutir sobre otro tipo de entidades inobservables. Es solamente en el ámbito de las ciencias porque aceptan la stance naturalista. Todos comparten la stance naturalista. Antirrealismo y realismo son dos stances más específicas dentro del naturalismo. Ahí está lo del tema de... Sí, dale. Perdón. Ahí está el tema de la posibilidad de especificar cada vez más las estancias. ¿Sí? Todos somos naturalistas, todos decimos que las ciencias están bien, valoramos sus métodos, valoramos las mismas cosas que valoran los científicos. Ahora, dentro de ese marco nos ponemos a discutir. Bueno, ¿existen de verdad las entidades inobservables? No existen. Y ahí nos diferenciamos como realistas y antirrealistas. Porque adoptamos políticas adicionales, además de simplemente valorar las ciencias. No entendí el consejo de Nelly para preferir un naturalista que científica. Porque stance científica se presta a confusión y hay otros autores que hablan de stance científica, pero en otros sentidos. Entonces tenía que hacer muchas aclaraciones al respecto, entonces ella me sugirió, no, bueno, stance naturalista en general, en filosofía de la ciencia se suele comprender de esta manera, como valorar los métodos de investigación de las ciencias y punto. Tratar de tener una concepción del mundo científicamente informada. Y eso lo acepta cualquier persona en filosofía de la ciencia. No, científicamente informada. ¿Y la nota al pie que pusiste? En la nota al pie... aclaro esto, ¿no? Digo, por naturalismo entendemos aquí un tipo de actitud que tiene como programa ofrecer una visión del mundo científicamente informada.
aunque se inmiscuye también en la formación de creencias en el ámbito de la epistemología, no se debe confundir con la epistemología naturalizada de Quine, que propone reducir toda investigación epistemológica a aquello que pueda ser constatado dentro de las ciencias. Él dice, bueno, sí, en vez de epistemología pongámonos a hacer psicología, porque eso es científicamente, hacer una epistemología científicamente informada. Bueno, yo no quiero decir eso porque eso lo critica Van Frasen en un artículo del 95. Simplemente digo, naturalismo acá es solamente decir, bueno, tendemos a creer cosas de forma científicamente informada. Del Y nada mundo más. científico, perfecto, está. Agregado a eso, es coherente que uno siendo naturalista pueda ser realista o antirrealista, dado que dentro de la ciencia los científicos son realistas o antirrealistas. Claro, por eso mismo, o sea, yo digo, bueno, todos acá compartimos la stance naturalista y por eso solamente debatimos acerca del nivel 3. O sea, por eso se concentra el debate ahí, porque adoptamos políticas en el ámbito del naturalismo, si no, no explicaríamos por qué no nos vamos para arriba o para abajo. Bien, ese es un problema que aparece en el texto de Kukla, ¿no? O sea, ¿por qué nos concentramos en el debate en este punto y no nos vamos para arriba y no nos vamos para abajo en los niveles? ¿Por qué no somos platonistas aceptando el nivel 4 o solamente somos fenomenalistas aceptando el nivel 1, nada más? Bueno, acá es como una pretensión de explicación de ese tema. ¿Por qué el debate se concentró acá? Y bueno, porque valoramos la investigación científica y esa es la stance que compartimos. Y más específico, con políticas adicionales, eso configura el realismo y el antirrealismo. Bien, y ahí aclaró justamente eso. Ahora bien, a las políticas, valores y objetivos centrales de la stance científica se agregan elementos adicionales que configurarán la stance realista por un lado y la stance antirrealista por el otro. Podemos considerar que el objetivo epistémico en ambos casos es el mismo que mencionamos para la primera. Es decir, buscar la verdad y descreer la falsedad en el ámbito de las ciencias. También parecen valorar la economía ontológica y el poder explicativo de las teorías científicas. Para cada una, no obstante, mantendrían una jerarquía distinta. En el caso del antirrealismo, es primordial mantener la economía ontológica de las teorías y por eso aceptan la existencia de entidades que podamos percibir sensiblemente, aunque rechazan demandas de explicación que vayan más allá de este límite. En consecuencia, el poder explicativo cede ante aquel valor epistémico. En el caso del realismo, se prioriza el poder explicativo, ya que consideran necesario dar cuenta de lo que subyace al observable, y en este sentido postulan entidades a pesar de sacrificar parcialmente la economía ontológica. Así, adoptan E1 y E2, o M1 y M2 respectivamente, agregándolas en E1. Por lo tanto, las estancias realista y antirrealista no se identifican completamente con la metafísica y la empirista, sino que surgen al subordinar estas últimas dentro de la estancia naturalista. Como esto es un quilombo y es un trabalenguas, después lo ordeno. En suma, las estancias realista, R, y antirrealista, AR, podrían expresarse de la siguiente manera. Stance realista. Sus políticas epistémicas son R1, que es la anterior a la que habíamos mencionado como N1, seguir como modelo de investigación los métodos de las ciencias. Esta nota al pie simplemente dice que yo entre paréntesis voy a poner el nombre que le habíamos asignado a esas políticas antes, ¿sí? Entre paréntesis. Entonces, R1 es la que antes habíamos llamado N1. Seguir como modelo de investigación los métodos de la ciencia. R2 sería la anterior M1, ¿sí? La de la stance metafísica. Acepta demandas de explicación en términos de cosas que subyacen al observable. Y R3 sería, intenta responder esas demandas teorizando acerca del inobservable. En segundo lugar, en cuanto a los valores epistémicos, expresa los valores epistémicos promulgados por las ciencias, priorizando particularmente el poder explicativo de las teorías que evalúa. O sea, pone primero el poder explicativo de las teorías, pero mantiene el resto de los valores del naturalismo. Y por último, se adopta con el objetivo de crear lo verdadero y no crear lo que es falso en el ámbito de las ciencias. Por otro lado, la estancia antirrealista va a tener las siguientes políticas epistémicas. En primer lugar, seguir como modelo de la investigación los métodos de las ciencias. Esa es la misma política epistémica que adoptan los realistas, en eso acuerdan. Y en las otras dos se diferencian. Los antirrealistas rechazan las demandas de explicación en términos de cosas que subyacen a lo observable, y en tercer lugar rechazan los intentos de responder esas demandas teorizando acerca del inobservable. Después, en cuanto a los valores epistémicos, priorizan particularmente la economía ontológica de las teorías que evalúan. Y en tercer lugar, en cuanto al objetivo, se adopta con el objetivo de crear lo verdadero y no crear lo que es falso en el ámbito de las ciencias. O sea que
comparten el objetivo y la primera de sus políticas epistémicas, y en lo demás se diferencian. Por eso se generan los debates. A ver, B, el B del anterior y el B de esta a la vez. Expresan los valores. ¿Por qué es necesario expresa los valores epistémicos promulgados por la ciencia? ¿No sería suficiente poner la última parte, que es en la que difieren? Sí, Dado que en realidad acá ya estás, lo que quería ya estás hacer era diciéndolo. marcar que tenían en común los valores epistémicos de las ciencias, Es porque que ya lo comparten el estás naturalismo, diciendo, o sea, como para que lo se estás note que diciendo en comparten. A. Lo estás diciendo en A, ítem 1. Claro, que pero en comparten. A ítem 1 lo digo en cuanto a las políticas epistémicas. Acá lo estoy reiterando Pero- por el tema de los valores. ¿Y políticas y valores no irían de la mano? En realidad las políticas se justifican en base a los valores, pero quería mostrar ese parecido, o sea, quiero que se note el paralelo, digamos. Son mucho más Ok. parecidas de lo que parecen, por eso. O sea, en líneas generales aceptan los mismos valores, aceptan una política en común, y entonces, justamente por aceptar los mismos valores epistémicos promulgados por las ciencias, mantienen esta misma política en común. Ahora, como el antirrealismo prioriza la economía ontológica, entonces acepta estas dos políticas, y como el realismo acepta o prioriza el poder explicativo, entonces acepta estas dos políticas. Y después el objetivo también está en común, o sea, el objetivo también lo repito. Con esto siento que desnudaste al realismo y al antirrealismo. Me gusta. O sea, claro, la idea es como que sea bien preciso, digamos, en qué consiste cada una de las posturas, como para poder ver, bueno, y después, ¿tendrían que acordar o no tendrían que acordar al respecto? Entonces, ya se puede hacer en base a qué elementos tienen en común y cuáles no. Y una consulta, Sí. la demanda de predicción, ¿cómo sería? La demanda de explicación es básicamente por lo siguiente. Bueno, yo, por ejemplo, tengo los resultados de un experimento, ¿no? Bueno, demando una explicación en términos de cosas que subyacen a los fenómenos. Si lo demando... No, de predicción, digo. No, pero, bueno, no sé. Sería igual en ambas estancias. Claro, porque sería aceptar los métodos de las ciencias, que tienen demandas de predicción en común, o sea, eso sí, lo aceptarían ambas. Creo, Perfecto. O sea, básicamente la diferencia sería, por el lado realista, la demanda de explicaciones. ¿Y del cómo lado- responden esas demandas? Claro. las respuestas a esas demandas, y del lado antirrealista, la economía ontológica sería. Claro, la economía ontológica, básicamente. O sea, esa es básicamente la idea. Entonces, por eso rechazan esas... Hay ciertas demandas de explicación que te dicen, yo no necesito explicar más allá de esto, porque si no, estaría postulando más entidades de las que necesito. Perfecto. Bien. En ambas priorizan la simplicidad. Sí, en realidad no tanto, o sea, la estancia antirrealista prioriza más la simplicidad. Yo economía ontológica lo distinguí más que nada para que no fuera ambiguo también con la simplicidad porque simplicidad también, como charlábamos en algún momento, simplicidad también se puede interpretar como un conjunto menor de principios a partir de los cuales yo formulo una determinada teoría, y no solamente como economía ontológica. Entonces lo precisé un poco más con el término economía ontológica. Como lo plantea Nacho, sería, el realista dice, bueno, busca la simplicidad, pero si es complejo y explica, bienvenido. Claro, lo acepto igual. No, pero tiene algo interesante. O sea, vos como un realista, buscando la simplicidad, podés subsumir mayor cantidad de generalizaciones a una. Claro, Mayor si cantidad de eso... entidades a explicarlas en términos de muy pocas. Entonces solo te comprometés con esas pocas teóricas y listo, con esas ya está, con esas tenés todas las demás. En cambio, el empirista en ese tiene sentido una sí, podría ser simplicidad en ese sentido. O En sea, ese de sentido, considerar claro, menos entidades ambos- fundamentales. Sí, tranquilamente. Ambos buscan la simplicidad, solo Está que bien. uno se permite más que otro Claro. para buscarla. Está muy bien. Sí, eso estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo, o sea, la diferencia en cómo buscan la simplicidad, tal vez, porque ambos valoran la simplicidad, es justamente la cuestión del poder explicativo de la economía ontológica. O sea, porque para el antirrealista no hay tanta economía ontológica en postular más entidades que las que yo puedo ver, porque lo estaría multiplicando al pedo, ¿no? O sea, no sabría dónde frenar. Para el antirrealista Claro. sería una pendiente resbaladiza, y para el realista no interpreta eso.
El realista Para el realista también es económico ontológicamente, pero empezó a buscar eso por el poder explicativo. es económico como sistematizador, o sea, pero, o sea, tiene que adoptar más niveles de abstracción. El empirista, si bien no es económico en el punto en el que se para, porque el antirrealista quizás, digo, el realista se para en 3 puntos teóricos, ponele. El antirrealista tiene que pararse en menos, porque tiene como más topes, entonces no puede subsumir a... Pero sin embargo, el antirrealista no tiene que comprometerse con más niveles de abstracción, en cambio el realista sí. O sea, hay como diferentes, una simplicidad de niveles o una simplicidad de cantidad de entidades, o de Claro. tipo o de cantidad de cosas. Está muy ¿Sabés bien. que justo me marcaste lo mismo que me había marcado Neri en su momento? Yo había puesto simplicidad. Y me dice, che, o sea, simplicidad se puede entender de muchas maneras y los realistas muchas veces están muy comprometidos con el tema de la simplicidad. Entonces, cuidado con eso. Me dice, fíjate cómo expresar esto mejor. Ahí le pregunté, bueno, si pongo economía ontológica, ¿se entiende un poco más? Me dice, sí, ahí está un poquito mejor porque simplicidad se puede entender en este otro sentido que estás mencionando vos, el tema de la simplicidad de niveles o la simplicidad de Es que reducir a determinadas entidades fundamentales y después explicar el resto por supervivencia. Y ahí sigue, se logra simplicidad de todas maneras. El tema es sigue que, siendo ambiguo, no se arregla. Te dijo que sí porque la engañaste contextualmente, pero ontológico se aplica también a niveles, me parece. sí, el tema es que, a ver, el nivel de los objetos del sentido común lo tenés que aceptar en la ciencia porque, nada, básicamente no hay manera de negarlo en el contexto de las ciencias. Entonces, por más que vos propongas que todas esas entidades están compuestas de entidades inobservables o están, o con tu ontología fundamental no se tenga 3 tipos de partículas y fin, ¿sí? Supongamos que nos quedamos en protones, neutrones y electrones, ¿no? Bueno, todos son protones, neutrones y electrones. Y, bueno, Y está las leyes bien, de movimiento. puede ser simple, pero no es más económico ontológicamente en el sentido de que vos tenés que aceptar que existen todas las entidades del sentido común, tenés que aceptar que esas tienen ciertas relaciones con las entidades fundamentales, que no son estos 3 tipos de partículas, y además tenés que aceptar la existencia de esos 3 tipos de partículas. En cambio, el antirrealista puede decirte, yo solamente te acepto la existencia de los objetos del sentido común. Lo demás puede ser heurísticamente interesante, no tenemos manera de averiguarlo. No, bueno, pero es diferente, digamos. Yo te acepto a electrones, protones y neutrones y las leyes de movimiento y ya está, tengo la explicación de todo, no necesito más que eso. Claro, pero vos lo aceptás eso por el poder explicativo que tiene. No Sí. porque eso te habilite a decir existen menos entidades que las del sentido común. ¿Sí? Vos decís, No, ah, sí, bueno, existen menos entidades, las del sentido común son solo apariencias. está bien, pero el tema es, para el antirrealista, o sea, vos tenés que aceptar de todas maneras los objetos del sentido común. Tenés que explicar Pero de no los alguna manera acepto, que te digo que son supervienen sobre apariencias. las entidades fundamentales. ¿Sí? Sí, son apariencias, no son las entidades reales. Las entidades reales, como realista te digo, son neutrones, protones y electrones y las leyes de movimiento. Listo, ya está. Mi universo se compone de eso. Lo demás súper bien. Claro, lo demás superviene, está bien. El tema es, el antirrealista te dice, y bueno, pero así todo, podría considerar que eso no es económico ontológicamente porque vos también me estás aceptando las entidades supervinientes. Y encima me tenés que postular relaciones entre las entidades Pero supervinientes y las fundamentales. Yo te estoy entiendo, diciendo que esas son es apariencias, no simplicidad, pero son no es entidades economía reales. ontológica en el sentido de que tenés que contar esta taza y los electrones de esta taza. ¿Sí? No, no, Esta no, taza y eso los es... protones de esta taza, aunque No, consideres esto que es una mera apariencia, tenés que aceptarme que listo. existe la taza. O sea, No existe, no, es una apariencia. Creo que incluso Schlick o Mach, uno de los dos, el primero que leímos, creo que era Schlick, tenía esa idea. yo insisto, lo pongo en duda porque en realidad, si vos sos antirrealista, tenés que decir, bueno, yo no me comprometo con eso. Yo no me comprometo porque se puede estar equivocando la teoría que vos propongas. O sea, Sí, no tengo claro por que qué sí, comprometerme claro que con sí. protones, electrones y demás. No te estoy diciendo que el realismo es correcto. Incluso yo tengo Claro. más intuiciones antirrealistas. Mi realismo es más estructural y porque me convenció Popper. Pero creo que hay que tener en cuenta que el realista puede defender esa idea de simplicidad. Sí, insisto, pero no, para Pero el mí no es lo antirrealista debe mismo que la responder algo que economía no tiene nada que ontológica. ver con Si su es más pensamiento. simple, o sea, simplicidad ontológica a mí no me parece lo mismo que economía ontológica. Porque ¿A economía qué consideras ontológica, economía? economía, básicamente, yo considero que economía ontológica es
proponer menos entidades sin distinguir entre entidades supervinientes y no supervinientes. No puede ser, me parece que, o sea, el sentido no queda anulado, el sentido de que economía ontológica cuando propongo menor cantidad de entidades fundamentales. A mí me parece que sí. De hecho, bueno, no sé si lo menciono Hay acá. alguien que- En un que haga momento esa- lo cito a, ¿cómo es? A Robert, justamente para poder tratar de mencionar eso. No me acuerdo dónde lo puse. Bueno, pero igual Claro, podrían coincidir acá. en la cantidad de entidades, pero es verdad que el realista tendría que dar cuenta de por qué esas Claro. O sea, entidades sí o sí tiene que después proponer más relaciones. O sea, para poder explicar la supervivencia. El realista tiene, o sea, tiene un compromiso ontológico más profundo. Tiene que Digo, aceptar más relaciones, pero no más tipos de relaciones. podría no aceptar más tipos de relaciones, sí, está bien. Todas serían Sí, reducibles a pocos tipos de relaciones entre partes, y todo lo demás claro, superviene. pero el tema es, eso sería simplicidad ontológica, no economía ontológica. Si vos proponés que existen, o sea, indefectiblemente, supongamos que vos suponés que existen solamente protones, neutrones y electrones. Estás Es que proponiendo que economía, existen bueno, muchas más entidades que las que yo, desde el sentido común, te acepto que existen. Yo te acepto que existe la tasa. es que Ahora, te vos estoy acá diciendo que la verías un número de tasa, entidades enorme en comparación a mí. en la que la tasa es reducible a las elementales, ya no la tengo que considerar como en la economía. Es como, por ejemplo, un sistema axiomático. Vos necesitas partir de más axiomas, en cambio, y los teoremas ni los pensás, o sea, no lo estás pensando dentro de la economía. En cambio, un realista tiene que partir de menor cantidad de axiomas y los teoremas no los considera. Entonces, la tasa como teorema del sistema axiomático no cuenta. Claro, pero desde esa misma perspectiva, ¿sí? O sea, si vos pretendés poder explicativo en ese sentido, ¿sí? Yo te diría, bueno, ¿y tus axiomas son suficientes? O sea, siempre te puedo pedir poder explicativo adicional acerca de lo que vos estás pretendiendo que sea fundamental. Y no me vas a poder dar suficientes motivos que acepte el antirrealista. Para el antirrealista, empezar a aceptar la demanda de explicación indefinidamente para poder proponer principios cada vez más fundamentales, eventualmente te llevaría una pendiente resbaladiza con la cual vas a terminar, o tenés que seguir o terminás en un punto que no podés justificar. ¿Por qué terminás en protones, neutrones y electrones? ¿No hay algo más fundamental? Ah, bueno, me Puede propones otra cosa haberlo, y no pero hay algo no, más fundamental y así sucesivamente. pero no hay ningún problema con eso. Bueno, para el antirrealista sí, Pero porque para el eso no es realista no. económico. O sea, eso no es económico porque no me podés marcar el fin de los principios que estás postulando. Sí en una determinada teoría, pero él dice, sí, yo en una determinada teoría te acepto pragmáticamente un conjunto de principios limitados. Pero No me, ontológicamente no me- vos siempre... Pero, a ver, parémonos en una perspectiva antirrealista. ¿Sí? ¿Por qué? No, digo, si queremos agarrar y decir por qué ellos están aceptando más economía ontológica que los antirrealistas. O que están valorando eso por sobre todas las cosas. Porque Es para que, ellos, claro, si nos paramos desde el lugar del antirrealista, vamos a entender la economía en un sentido. Si nos paramos del lugar del realista, vamos a entender la economía desde otro. claro, pero para mí justamente eso que estás postulando para los realistas como economía ontológica, para mí eso simplemente es simplicidad. Sí es verdad que tienen que postular un número menor de principios. Ahora, no necesariamente de entidades. Y a ellos no les preocupa hacer eso. Ningún antirrealista me dice, ah, bueno, yo tengo problema con el número de entidades que postulo. No, en todo caso tienen problemas con las clases de entidades que postulan o con los principios con los cuales pueden unificar la explicación de esas entidades. Pero no con el también número de incluso, entidades. A un realista no incluso, le preocupa el número de entidades que está proponiendo. Podrían existir incluso, electrones y electrones y electrones y electrones y no es un problema. incluso también podría decir, no existen, son números en mis cálculos. Bueno, eso sería más antirrealista. El Bueno, Como aceptarlo átomo, heurísticamente. claro. O sea, yo no estoy, y aclaro también algo de lo anterior, yo no estoy diciendo que el antirrealista no esté aceptando la economía ontológica. Lo está aceptando, pero subordinado al poder explicativo. Y no estoy diciendo que el antirrealista no esté considerando el poder explicativo. Lo está subordinando a la economía ontológica. Ah, no, está no, creo que bien. estamos difiriendo. Nuestra diferencia está en que yo creo que hay dos sentidos de economía y vos crees que hay uno solo. Pero creo que Pero, definir es una cuestión bastante convencional. Así que con eso, listo, ya está. Si es una convención, bueno, creo que listo. ay, pero me gusta la discusión, quería seguir discutiendo. Y a mí también. No, está bueno porque clarifica, parece como, está Sí, bien, sí, son definiciones, pero
a veces traen perspectivas desde otro lado que yo no había considerado. Bueno, quizás En- aceptando la misma definición, igual sigamos difiriendo. Si quieren, sí, definamos ahora y sigamos discutiendo. Vamos a ver si una vez definido, seguimos peleando. Yo te acepto la definición que me des. bien. Para mí, economía ontológica consiste en proponer un menor número de entidades, ¿sí? O aceptar la existencia de un menor número de entidades con respecto a una determinada teoría. Y priorizar eso por sobre el poder explicativo. Eso es lo que hace el antirrealista. Primero me concentro en el número de entidades que acepto, después en lo que puedo explicar con esas entidades o no. Entonces, por eso digo, por eso las políticas consistirían en, no te voy a aceptar demandas de explicación en términos que subyacen a lo observable. Porque no necesito explicarlo, necesito tener teorías con las que predecir cosas acerca de lo observable y fin, ya está. Y si esas entidades me hablan de electrones, yo no lo voy a interpretar de forma literal, porque soy antirrealista. No me comprometo con la existencia de esas entidades, porque sería adicional, aparte de con lo que ya me tengo que comprometer, que son las entidades del sentido común, que son las que puedo observar. Es como hacer un No me ajuste. comprometo con cosas adicionales, ¿no? Si soy antirrealista. Lo demás, ¿puede existir un electrón? Sí, puede existir. ¿Puede ser que no exista? Sí, está bien, pero mi teoría no van a entrar. Yo voy a usar el término electrón heurísticamente, porque me sirve. Y nada más. Y estoy proponiendo menos entidades porque no te estoy teniendo que explicar ni supervivencia de las entidades que tengo en el sentido común, ni nada de eso. Digo, si ya tenés que lidiar con los objetos del sentido común, ya está. Todo lo que vos me propongas adicional va a ser algo adicional que yo no te voy a aceptar. Porque digo, yo no tengo que explicar por qué esto está conformado como está conformado. Mientras pueda formular teorías que me dejan lidiar bien con esto en la vida cotidiana, bueno, sí, decime que está conformado por electrones, que me diga eso la teoría. Yo no la voy a interpretar literalmente. Te puedo explicar bien el fenómeno de la electricidad con el término electrón sin interpretar que literalmente existen electrones. Como antirrealista te lo puedo aceptar. Creo que igual hay un problema y está en qué es lo que hace que podamos, qué criterio de individuación de entidades vamos a utilizar para hablar de menos. O es que una piedra es una, la mitad de la piedra es otra, el tercio de la misma piedra es otra, los demás tercios de la piedra también cuentan, los granitos que conforman la piedra cuentan, y Bueno, dos granitos de la piedra cuentan, después los otros dos granitos, digamos, ¿tenemos esa multiplicación o vamos a poner un criterio para poner la lente para contar? Digamos, ¿qué criterio de cuenta de entidades estaríamos utilizando más allá de que no las vayamos a contar? no, obvio. Mira, teniendo en cuenta eso, o sea, el antirrealismo creo que identifica sobre todo ese problema en el realismo. Porque el realismo dice, bueno, te explico en términos de Es que el mismo entidades problema, componentes de ese lo es el mismo que yo problema te que le estoy diciendo. señala, Bueno, lidiemos con los objetos del sentido común. ¿Lo puedo manejar? ese Ya es el está. problema que le señalabas al realista como antirrealista. Pero ese mismo problema lo tiene el realista, el antirrealista. Lo tiene. O sea, con lo que te acabo de decir de la piedra, le pasa al antirrealista. Entonces, tiene que presuponer un criterio de cuenta o decir que la cuenta de entidades es un problema y abandonarlo. Y decir, bueno, no me voy a comprometer tampoco con esto. En todo caso, lo que voy a decir es que no tengo ese problema para lo inobservable, me quedaré con ese problema para lo observable y no lo podré solucionar, pero tendré menos problemas que el realista. Bien. Para mí, yo en realidad comparto más intuiciones realistas. Para mí es un problema el antirrealismo ese. Pero es un problema que tiene el antirrealista y sin embargo con el cual, o sea, el antirrealista sigue aceptando estas políticas. ¿Tiene un problema a pesar de aceptar estas políticas? Sí. Yo nunca dije que esta posición es válida. ¿Es la postura del antirrealista esta de todas maneras? Sí. Ese problema lo tiene el antirrealista, por supuesto. Yo te lo acepto, de hecho, sí, no solamente te lo acepto, sino que es uno de los motivos por los cuales yo tengo intuiciones realistas. Quizás también, Juan, en lo que vos decías, en dónde pone el lente o qué criterio usa para contar entidades, a lo mejor ahí está o sea, el antirrealista lo busca con el objetivo de predecir y el realista con que explique. Y quizás le dan cuentas distintas o parecidas, no sé. Eh, es complejo el tema, ¿no? ¿Cómo Entiendo podríamos llamarlo? Porque este es un problema. ¿El problema de la cuenta? Sí, sí, no sé Pongámosle un cómo llamarlo. nombre y vamos a trabajarlo. El problema de la... Es que me parece que estamos en el punto donde confluyen o se empiezan a tocar valores epistémicos con otros.
Sí, Porque también. ¿Cómo compatibilizar están, valores epistémicos? También es algo complicado, o sea, yo no sé si todos los valores epistémicos coinciden con todos los demás y a veces pretendemos que sí lo hagan, pero no nos sale, hay que ver si es porque no son compatibles, o porque no tuvieron la capacidad los que los proponen en conjunto. yo pensaba una analogía, por ejemplo, en políticas económicas, que uno Sí, dice, bueno, no alcanza la plata, bueno, hay que hacer un ajuste. Bueno, está, entonces veamos qué es lo que entra, qué es lo que sale. Bueno, claro. cortamos, no, acá no cortes porque esto es arte, hay que priorizar, acá no hay que hacer ajustes. Hay que hacerlo, no, pero acá no toques. Bueno, y uno discute sobre dónde hay que hacer el ajuste y dónde economizar entidades. Bueno, Es como que empieza a haber una complejización se cruzan valores, ¿no? el realista soluciona eso en tanto que reduce todo a las primeras a entidades elementales. No todo realista, pero supongo que algunos realistas, los que se comprometen con que todo es reducible a lo pequeño y a las leyes que lo gobiernan o a las relaciones que tienen, termina reduciendo todo eso. Entonces todos los demás problemas de división no aparecen. Después viene Nacho y le dice, ah, sí, pero hermano, quizás haya entidades detrás de eso, más fundamentales. Y el realista le dirá, bueno, pero por lo menos reduje el problema hasta las entidades que creo haber podido conocer. Quizás Está haya bien. más fundamentales y reduciría mucho más el problema, pero por el momento no lo puedo O, responder. claro, el problema que yo te estaba planteando es, bueno, si hay entidades más fundamentales que esas que estás postulando, que son, ponele, bueno, está bien, buenísimo, redujimos las entidades a protones, electrones y neutrones. Yo te digo, bueno, ¿qué pasa si existen entidades más fundamentales que eso y son todas diferentes entre sí? Ese es el Eh, problema que tiene el realismo. Que no no puede importa, decir por el que todas las momento no lo entidades tengo. fundamentales son de un mismo tipo. Porque siempre Por- puedo preguntarle si hay otras más fundamentales que sean todas de tipo diferente. Te diré el Hay realista, algo, por el momento no lo tengo, demostrámelo claro, vos. Cuando aparezca, dejo de ser realista y me vuelvo instrumentalista. claro, bueno, el tema es, por el momento, por el momento no lo tengo, el antirrealista te diría, sí, por el momento tampoco tenés evidencia de tener la razón absoluta con esos tres tipos de entidades que propusiste. Entonces yo no te creo en ninguno. Yo creo en los objetos del sentido común, que son lo que no vamos a cuestionar ni vos ni yo. Y fin. Entonces Está se muy queda bien. con eso. Porque aceptar las demandas de explicación siempre te lleva inevitablemente a demandas de explicación por una ontología posiblemente más compleja. Entonces ni siquiera acepta el riesgo el antirrealista. Está muy bien. Pero Che, bueno, a mí me encantan estas discusiones. Yo, Nacho, perdón, pero creo que te estamos no, haciendo. está eh, buenísimo. Yo quiero hacer esto, ¿eh? O sea, por eso le pedí ah, ayuda. entonces estamos todos a gusto. No, yo me pongo visceral, pero de lo contento. Eh, Buenísimo. No sé, por ahí Además ya tengo que estamos. ser abogado del diablo. Recién me puse en antirrealista. Yo soy menos antirrealista para mí. Todo es realismo y de antirrealismo está radicalmente mal. O sea, digo. Pero bueno, me Ah, sirve para ponerme en la otra postura. creo que hay que buscar la compatibilidad entre ambas posturas, porque uno puede tener intuiciones antirrealistas por ser como, yo qué sé, una especie de kantiano y decir, no, de esto no puedo decir nada, hermano, soy agnóstico, y aún así eh, esperar que las teorías describan correctamente o buscar que las teorías describan la verdad, a pesar de saber que quizás eso no pueda pasar nunca. O sea, yo creo que el argumento antirrealista de la subdeterminación es insuperable. Y aún así, en el mundo tenemos que movernos como si fuéramos realistas para pensar la ciencia. La ciencia no sería posible sin una actitud realista, a pesar de que la subdeterminación sea insuperable. Claro. Ese es el problema fundamental para vos, ¿no, Juan? Yo creo que es insuperable. O sea, no hay forma. No hay Sí. ninguna forma. Bueno, en parte lo que Me da terror. termino proponiendo, y con esto, digamos, cierro porque justo tengo que rajar. Sí, Eh, sí, sí, dale. yo cierro, o sea, si quieren, sigan. No, Eh, seguimos la próxima, dale, seguimos la próxima. no, o sea, con lo que yo concuerdo es que en realidad la subdeterminación es insuperable si tenés de antemano intuiciones antirrealistas, así como el argumento del no milagro es insuperable por, siempre y cuando consideres o partas de intuiciones realistas, ¿no? Realista, claro. Eh, Parece ser que cada uno de esos argumentos convencen solamente en la medida en la que ya estabas convencido de antemano de la estancia en la que estás. Entonces, el hecho de que el argumento de la subdeterminación te parezca insuperable, no es algo que convencería a un realista porque está en la stance contrapuesta, entonces ni siquiera te aceptaría eso como problema.
Podés no volverte un antirrealista, pero no podés responder al argumento. No hay Claro, forma. no, pero justamente el hecho de no poder responder al argumento y al mismo tiempo que ese argumento no te convenza, es como una especie de síntoma de estar demasiado metido en tu propia stance. Entonces, por eso propongo todo este tipo de análisis. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, me parece que si yo me pusiera la piel de un antirrealista, no podría responder ese argumento y ese argumento debería ser completamente convincente. Ahora, Es que como el hecho estoy de metido que en la piel del realista, ni siquiera te aceptaría el argumento como problema. Pero, ojo, no te estoy diciendo que esté bien mi postura. Este artículo intenta hacer una explicación de por qué me pasa eso. para mí ¿Por qué me pasa que no puedo aceptar un argumento que es incontestable? el hecho de Y que al sea otro le pasa lo mismo incontestable, conmigo. Y bueno, el, porque el- cada uno de nuestros argumentos solamente convence a los que tienen los mismos valores y políticas de yo. el hecho de que sea incontestable, para mí lo que hace es apoyar una postura agnóstica, porque el agnóstico no puede responder ni por A ni por B. O sea, el antirrealismo agnóstico, una postura, podríamos decir, kantiana de las ideas, me parece la única solución al problema. Aún así, las actitudes no cambian. Puedo tener la actitud que se me cante, a pesar de argumentativamente creer que hay una posición más fuerte, Bueno, en que eso sería estoy el de acuerdo. agnosticismo. Argumentativamente deberíamos llegar a un agnosticismo. Ahora, el tipo de actitud es justamente lo que se podría llegar a modificar. Bien, Y ahí ahí podemos yo te apoyo. adoptar la actitud. De hecho, por eso también las estancias las había definido como actitudes. O sea, yo voy a tener actitud realista y vos antirrealista, aunque aceptamos que el debate es una buena evidencia para poder aceptar un agnosticismo. Muy bien. O sea, esa sería como la conclusión, ¿no? O sea, no tenemos expectativa de cerrar el debate, pero es una buena, es buena evidencia el debate mismo y su irresolubilidad, ahí está, para poder aceptar un agnosticismo. Si la próxima seguimos con esto, ¿sí? Yo Por diría que favor, sí. por No sé. favor, Bueno, por favor. ahí viene la parte de cómo analizamos el debate de desacuerdo entre pares epistémicos, o en realidad el debate de realismo como un desacuerdo entre pares epistémicos. ¿Tenés ganas, Eh, Nacho? Sí. sí, yo, por mí un Ah, placer, pero digo, no quería seguir atrasando los dos, Estamos aprendiendo. y pues como quieran. hay que disfrutar del camino. Vamos bien, si total no Sí, tenemos apuro. académicamente cada uno está avanzando en la medida de que le es posible, yo como una babosa, en su área. En estos momentos nos reunimos y aprendemos entre nosotros. Yo estoy aprendiendo mucho. Yo, Claro, sí, una banda, sí. la verdad que un montonazo. Así que posta me re sirve todo. Buenísimo. Dale, seguimos entonces la próxima, que estaremos por la mitad más o menos. No, en realidad lo que queda es la partecita final, la última sección, porque después hay una buena parte que queda que es de bibliografía, o sea que tranqui, o sea, la barrita no aparecía tan abajo, pero igual. Buenísimo. Lo que queda es la última sección solamente de cómo interpretar o cómo esperar o no resoluciones en el debate y fin.